Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, este video es para seguir con el tema de derivada. Yo lo subí en la plataforma de Schoology, un nuevo archivito en donde estamos aprendiendo a derivar funciones, ¿sí? Y nosotros hasta ahora habíamos visto la definición de la derivada, habíamos hecho una introducción explicando de qué se trataba. Bueno, ahora lo que vamos a ver son algún método mediante tablas, con lo cual vamos a- a- a poder derivar funciones y, bueno, ya este, vamos a ir metiéndonos en el tema de otra manera. Bueno, yo les voy a compartir acá lo que subí en la plataforma. A ver, acá está. Eh, este archivo decía cómo obtener la derivada de una función mediante la definición. Bien, yo acá porque nosotros vimos la definición, que era ese límite muy especial, en donde tenía la resta de las funciones sobre x menos a, ¿recuerdan? Bien, esa definición a mí me debería, porque, ¿qué pasa? Si nosotros ahora vamos a poder hacer derivadas mediante una tabla, yo esa tabla de alguna manera la tendría que poder demostrar con esta definición. Y bueno, un poco se trata de eso. ¿Ven? Yo acá les puse, si bien la forma más común para obtener la función derivada de otra función será a partir de una tabla que aprenderemos a utilizar a partir de ahora, con la definición de derivada que vimos hasta aquí, deberíamos poder obtener el mismo resultado que con la tabla. Pronto veremos de qué se trata esta tabla. Bueno, y acá yo les puse esta tabla que es parte de una tabla que nosotros vamos a estar usando siempre, en donde pueden ver, según la función que yo tenga en esta columna izquierda, cuando le aplique la derivada, su resultado va a estar sobre esta columna que está acá a la derecha. ¿Sí? Vamos a empezar con una serie de derivadas que son un poquito más fáciles, y después vamos a ir viendo cómo se hacen las demás. Bien, entonces yo puse acá, como se puede observar en la columna de la izquierda, se ve la función f de x, y en la columna de la derecha su derivada, lo que dije recién. Esta tabla nos guía para poder derivar diferentes funciones adaptándolas según la necesidad. Veamos. La primera opción es f de x igual k, es decir, esto representa una función constante cualquiera. Por ejemplo, f de x igual a 3 o f de x igual a 8. En cualquiera de estos casos, su derivada va a ser 0. ¿Sí? Tal cual como nos muestra la tabla. A ver, veamos. Me estaba refiriendo acá, a esta línea que está acá, ¿ven? Cuando la función es k, es decir, una constante, esta k puede ser 3, puede ser 5, puede ser 100, cuando hago la derivada de una función que es un número constante, su resultado siempre es 0. ¿Sí? Eso es lo que dice acá, ¿ver? F de x es igual a 3, f de x es igual a 8, f de x es igual a menos 5. Cualquiera de esos casos son todas constantes, su derivada es igual a 0. ¿Sí? Después dice, en la segunda opción, la tabla nos muestra cómo derivar una función del tipo x a la n. Esta es muy importante, esta es la que vamos a usar más de acá en adelante. Una función x a la n, por ejemplo, es una función en donde tengo x elevado a un número, a, una, este, a un exponente cualquiera. Acá dice entendiendo a n como el exponente de x. ¿Sí? Y bueno, ahí me dice la fórmula que tendría que usar. Si yo tengo f de x es igual a x a la n, su derivada va a ser esa n por x elevado a la n menos 1. Ahora vamos a ver cómo se usa eso. Entonces yo acá les puse varios ejemplos. Esto que estamos viendo es esta segunda opción que aparece en la tabla, ¿lo ven? Yo tengo x a la n. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fórmula me va a servir para x a la 2, x a la 3, x a la 10. No importa que el número sea n, voy a poder utilizar esta forma de derivar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. N es igual a 4. Si n es igual a 4 sería x a la cuarta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser su derivada? Va a ser 4, ¿por qué 4 adelante? Porque la fórmula me dice que es n por x a la n menos 1. Entonces, ¿cuánto vale n acá? Dijimos que vale 4. Por lo tanto, va a ser 4 por x a la n menos 1. 4 menos 1, ¿sí? Con lo cual, me quedaría que la derivada de x a la cuarta sería 4 por x al cubo. ¿Está bien? Vamos por otro ejemplo. N igual a 2, es decir, x al cuadrado. Cuando derivo, ¿cómo me queda? El 2 adelante por x a la 2 menos 1, es decir, 1. Por eso cuando hago la derivada de x al cuadrado me queda 2x.
Y así podemos ver otros. A ver, n igual a 7. Hasta ahora los tres son positivos. X a la séptima. ¿Cómo sería? 7 multiplicando adelante y al exponente le bajo 1, porque es n menos 1. ¿Sí? Es cuestión de costumbre, ya después nos vamos a ir acostumbrando haciendo las derivadas, que siempre la cabeza nos va a llevar a esto. A que si yo tengo que derivar algo así, este exponente en la derivada lo voy a poner adelante, multiplicando. Y al exponente que está acá, le voy a bajar 1 respecto al que tenía antes. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el exponente es negativo? Si yo tengo x a la menos 3, ¿qué va a pasar? Bueno, lo mismo. El menos 3 va a ir a multiplicar adelante, acá. ¿Sí? ¿Lo ven acá? X a la menos 3. Entonces, menos 3 por x. Y acá n es menos 3. Entonces me va a quedar menos 3 menos 1. El resultado de eso es menos 4. ¿Sí? Bueno, y acá lo que hice fue, a ver, hasta acá el resultado está bien. Acá lo que hice fue acomodar el resultado de acuerdo a las características que tiene esta x a la menos 4, porque es una potencia negativa. Cuando una potencia negativa me queda como el x a la cuarta acá dividido. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Después otro ejemplo más, que me aparece también en la tabla, el tercero que aparece acá. Esto que aparece acá, ln de x es igual, no. Si la función es ln de x, la derivada es 1 sobre x. ln de x es el logaritmo natural de x. El logaritmo, ¿se acuerdan? El logaritmo natural es igual al logaritmo en base e. ¿Sí? Entonces ese se llamaba logaritmo natural o logaritmo neperiano, como puse acá. Entonces, si mi función es logaritmo natural de x, la derivada de esa función va a ser 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, bueno, por acá lo que les dejo es que por el momento vamos a dejar un poco la tabla de lado para demostrar algunos de estos ejemplos que vimos recién con la definición. Claro, porque ¿qué pasa? Si yo les muestro una tabla, como la de acá, y les digo que si yo tengo esta función de la izquierda, su derivada es esta de la derecha, hasta ahora la definición que yo les di parecería que no aparece en ningún lado, no tiene ninguna incumbencia, y lo que vamos a demostrar es que lo que dice la tabla en realidad se demuestra con la definición, porque si no, no nos serviría de nada, si no estaríamos hablando de dos operaciones distintas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les puse acá, más arriba vimos que si f de x es x al cuadrado, su derivada es 2x, es uno de los ejemplos que hicimos más arriba, ¿no? Por lo cual, para la función x al cuadrado, si tomo un valor a cualquiera y quisiera averiguar f derivado de a, su valor sería 2 por a, ¿sí? Claro, porque f derivado de x es 2x. Entonces, f derivado de a sería 2a, ¿sí? Reemplazo la a en lugar de x. Vamos a demostrarlo con la definición de derivada, ¿sí? Entonces, si yo tengo f de x que es igual a x al cuadrado, y a la vez, entonces, si esto es x al cuadrado, entonces f de a, ¿cuánto va a ser? A al cuadrado, por supuesto. Reemplazo el valor de a en x, ¿sí? Por lo tanto, la derivada va a ser el límite, esta es la definición que nosotros vimos de la derivada, el límite cuando x tiende a, de f de x menos f de a sobre x menos a. Reemplazo f de x y f de a, ¿con quién? Con los dos valores que acabamos de nombrar acá arriba. En lugar de f de x voy a poner x al cuadrado. Y en lugar de f de a voy a poner a al cuadrado. ¿Sí? Que lo estamos haciendo para este ejemplo puntual. Y planteo el límite. ¿Qué pasa? Si yo reemplazo acá, esto me da una indeterminación. ¿Verdad? Es lo que vimos antes en límite. Si yo acá pongo esta a, la pongo acá y la pongo acá, me va a quedar al cuadrado menos al cuadrado, 0. A menos a es 0, es una indeterminación. Con la cual la tengo que salvar. ¿Cómo la salvo? Aplico diferencia de cuadrados en el numerador. ¿Recuerdan? Acá tengo diferencia de cuadrados. ¿Quiénes están al cuadrado? X está al cuadrado y A está al cuadrado. Con lo cual esto es lo mismo que decir X menos A por X más A. Era uno de los casos que vimos a la hora de resolver indeterminaciones de límite. Al factorear eso, o factorizar ese numerador, me queda X menos A y X menos A en el denominador también, con lo cual este se cancela con este. Y el límite ahora me queda reducido a límite cuando x tiende a de x más a. Ahora sí, aplico el límite
reemplazo la x por a y me queda a más a, que es igual a 2 por a. Con lo cual, con la definición y con este límite que nosotros vimos, pudimos demostrar esto que habíamos puesto acá arriba, ¿sí? De esta forma demostramos que a partir de la definición que la derivada de x al cuadrado es igual a 2x y 2a si le aplico a cualquier valor a, ¿sí? De esta forma podríamos demostrar cualquiera de las afirmaciones que nos aparecen en nuestra tabla de derivadas. A ver, hay demostraciones para algunas de las funciones que están en la tabla de derivadas que serían más fáciles que otras, y algunas serían bastante complicadas, pero todas se deberían poder demostrar acá. Bueno, ahora sí, vamos a ir entonces, ahora que está aclarado esto, vamos a poder trabajar con derivadas por tablas, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que teníamos esta función, esta fórmula de x a la n, en la cual yo ponía la n multiplicando adelante, y luego x elevado a la n menos 1. Bien, vamos a ver acá. Primer ejemplo, yo tengo x al cubo. Para derivar esta función se utiliza la regla x a la n, ¿sí? Como hicimos antes. Utilizamos esta fórmula, con lo cual acá n, ¿cuánto vale? 3. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si f de x es igual a x al cubo, su derivada, ¿cuál va a ser? 3 por x al cuadrado. ¿Por qué? Porque este 3 pasa a multiplicar adelante, y a esta potencia le bajo 1. ¿Ok? Bien, ahora pasemos al ejemplo 2. F de x es igual a 2 por x al cubo. Es decir, es la misma que la anterior, pero tiene un 2 multiplicando adelante. Y lo que puse es, utilizaremos la misma regla anterior, pero considerando que tenemos una constante k multiplicando. En este caso, 2, ¿sí? Es decir, hasta acá esto es igual, x al cubo, ¿sí? El x al cubo es igual que el anterior, pero tenemos un 2 multiplicando, que es una constante, se le llama. Entonces puse, siempre que tengamos una constante multiplicando a una función cualquiera, al derivarlo continúa constante sin cambios. A ver, aclaremos algo acá. El primer caso que nosotros vimos en la tabla, si yo derivo una constante que está sola, ¿sí? Es decir, esto que yo les había mostrado, una constante que era f de x es igual a 3, f de x es igual a 5, su derivada es 0. Ahora, cuando yo tengo una constante que multiplica a una función, si yo derivo, lo que derivo va a ser la función, la constante va a quedar igual. Eso es lo que se ve acá, ¿ven? Siempre que tengamos una constante multiplicando una función cualquiera, al derivarlo continúa constante sin cambios. Veamos. Si f de x es k por g de x, es decir, la constante k multiplicando a una función cualquiera, la derivada va a ser g' de x con la k multiplicando adelante sin ningún cambio, ¿lo ven? O sea, lo único que hago es derivar g. ¿Sí? Entonces, tanto en f de x como en la derivada f' de x, k se mantiene igual. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Si yo tenía 2x al cubo, para derivar esto, ¿qué hago? Bueno, el 2 me queda igual, ¿ven? Está en verde. Queda constante. Lo que derivo, ¿qué es? X al cubo, que es lo mismo que hicimos antes. Me da 3 por x al cuadrado la derivada de x al cubo, ¿verdad? Una vez que hago la derivada, ahí lo puedo multiplicar por el 2 de adelante. Entonces me queda 2 por 3, 6x al cuadrado. ¿Ok? Bien, entonces hasta ahora vimos lo de la x a la n, vimos lo de la constante multiplicando, y ahora lo que vamos a ver, vamos a dar un pasito más, es qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo en este ejercicio 3, tengo suma o restas de funciones, ¿sí? Yo acá tengo 4x a la cuarta más x al cubo menos 2x al cuadrado. Entonces yo les puse, sin olvidar las reglas anteriores, ahora veremos qué sucede si tenemos suma o resto de funciones. Y las derivamos. La derivada es igual a la suma o resta de esas mismas funciones derivadas. Veamos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una función como esta, ¿sí? Que tiene esta forma, f de x es la suma o resta de tres funciones distintas. G de x más h de x, o menos, ¿sí? Más menos j de x. Cuando yo quiera hacer derivada de esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la derivada de esto, más o menos, según lo que tenga, la derivada del segundo, que es h, más o menos la derivada de j, ¿sí? O sea, lo que tengo que hacer es derivar parte por parte al que le corresponda, sin mezclarlas. No es nada del otro mundo, ¿ven? Entonces acá veamos nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo era 4x a la cuarta más x al cubo menos 2x al cuadrado.
Entonces, ¿qué hago primero? Bueno, primero hago la derivada de este, ¿ven? Cuando yo vas a hacer la derivada de todo esto, voy haciendo por partes. Primero hago la derivada de este. 4 por 4x al cubo. ¿Por qué? El 4, recuerden, es una constante, queda como está, y derivo 4x a la cuarta, que es 4x al cubo, ¿sí? Más, ahora hago la derivada de h, que es este que está acá. La derivada de h es 3x al cuadrado. Menos, porque acá dice menos. La derivada de j es 2x al cuadrado, entonces la derivada es 2 por 2x a la 1, ¿sí? Porque la derivada de 2x al cuadrado es 2x a la 1. Con el 2 de adelante me queda multiplicando. Bueno, y después finalmente acá multiplico, ¿no? Hago 4 por 4, 16x al cubo, que es el resultado de esto. Este ya estaba así, porque ya no tenía otro número que multiplicar. Y acá tengo 2 por 2, x a la 1 es 4x. ¿Sí? Y ahí terminó, entonces ya está terminado. Bien. Y por último, vamos a ver estos últimos dos, el 4 y el 5, que tienen que ver con raíces, ¿sí? Acá, no sé si en algún momento ustedes lo habrán visto, hay una propiedad de las raíces en las cuales se puede interpretar las raíces como una potencia, ¿sí? En realidad es una potencia. La raíz, por ejemplo, acá tenemos x, la raíz de x. Entonces yo les puse a recordar que la raíz se puede expresar como una potencia. A ver, si yo tengo x, x en la raíz cuadrada de x, yo la puedo expresar como x elevado a la 1 medio. ¿Sí? Si x está elevado a la 1 medio, entonces ¿qué pasa? Yo puedo utilizar acá esta forma, me puedo aprovechar y puedo utilizar la regla de x a la n que usé antes. En donde n, ¿quién es ahora? 1 medio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Igual que antes. Si n es 1 medio, entonces voy a traer a multiplicar 1 medio acá hacia adelante cuando la derive. Y la potencia va a ser n menos 1, ¿no? Eso es lo que me dice la regla. Bueno, entonces me va a quedar 1 medio menos 1. ¿Qué cuánto es 1 medio menos 1? Menos 1 medio. ¿Está bien? Y después esto de acá, fíjense, lo que hice fue aplicar propiedades de potenciación. Como la potencia es negativa, va hacia abajo, y como x está a la 1 medio, la transformo en raíz de vuelta. Entonces el resultado final es este que está acá. Pero en realidad, si ustedes ven, esto acá ya está bien derivado. ¿Sí? Esto que está acá es consecuencia de esto, de que está bien derivado. ¿Está bien? Finalmente el 5, que es un poquito más difícil, ¿qué hice? Le puse en 2 multiplicando adelante, y en vez de ser una raíz cuadrada, es una raíz cúbica. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y que n ahora, en vez de ser 1 medio, va a ser 1/3. ¿Por qué? Porque esto me lleva a pensar esto como una potencia en el cual va a ser una fracción, y el denominador de la fracción es el indicador de la raíz, ¿sí? Si yo tengo la raíz cúbica es 1/3, si yo tengo la raíz cuarta es 1/4. Antes tenía la raíz cuadrada es 1 medio, ¿está bien? Porque el exponente de acá es el que me manda. Entonces, ahora acá voy a tener x elevado al 1/3, porque tengo la raíz cúbica. Y acá adelante el 2, que es una constante. ¿Y qué va a quedar igual? ¿Sí? Entonces, cuando derive, ¿qué pasa? El 2 me queda igual. Ahora, n es x al 1/3, es decir, n vale 1/3. Con lo cual, cuando aplique la regla de x a la n, voy a tener 1/3 por x a la 1/3 menos 1. De vuelta, la misma regla de siempre, n menos 1. ¿Dónde lo puse a n? Lo puse acá multiplicando delante la x, y lo puse acá en la potencia, que luego le voy a restar 1. ¿Cuánto me da todo eso? Bueno, me da 2 por 1/3 es 2/3. Por x elevado a la 1/3 menos 1 es menos 2/3. ¿Sí? 1/3 menos 1 entero sería 1/3 menos 3/3. ¿Sí? Entonces 1/3 menos 3/3 es menos 2/3. Y bueno, y acá hice lo mismo que antes, lo único que hice fue ordenar el resultado, pero digamos, esto ya está, podría considerarse que ya está bien derivado. Bueno, les voy a pasar entonces ahora unos ejercicios para realizar y para entregar, que son muy simples. Es importante que los hagan a todos y que vayan en el orden en el que están, porque empiezan del más fácil y se van haciendo de a poquito más difíciles. Entonces traten de no saltear ninguno de esos ejercicios. El objetivo es que ustedes vayan, los hagan todos, aunque parezca muy fácil en principio, pero vayan
subiendo escalón por escalón. Es muy importante que vayan haciendo los ejercicios de esa manera. Así que, bueno, entonces por ahora dejamos por acá. Vamos a hacer estos ejercicios, esta serie de ejercicios, y después, más adelante, haremos algunos que son un poquito más elaborados, ¿sí? Bueno, seguimos en contacto, entonces, cualquier duda, como siempre, me mandan por la plataforma, me mandan un mensaje directo, o lo comentan directamente donde hago la publicación, como les quede más cómodo. Bueno, estamos en contacto entonces, hasta luego.